Dios me los bendiga, amados. Bienvenidos nuevamente al canal Vida para Ti. Hoy tendremos continuidad de la clase que comenzamos el miércoles pasado acerca de la palabra, la lectura de la palabra y todo aquello que pueda estar impidiendo que la lea, que la disfrute. Así que confiando en que hoy también esta clase pueda ser de bendición para muchos y clamándole a Dios por cada uno de los que nos escuchan para que puedan ir progresando en hacer de la palabra, el estudio de la palabra y la aplicación de ella una prioridad en sus vidas, pues realmente será lo que les permita ir avanzando cada día más en la gracia del Señor y por lo tanto disfrutar de todas las bendiciones que ella encierra. Bueno, y pidiéndole al Señor que me ayude a enseñarla con sencillez, pero con mucha profundidad. Bueno, mientras oraba y le pedí a Dios que me ayudara para la clase de hoy, vamos primeramente al Antiguo Testamento. Vamos a estar en el Antiguo para poder comprender lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida, versículo 25. Y el título de esta porción bíblica en el capítulo no la podemos desligar de la sanidad que se relata en el capítulo 6, en el versículo 1, del milagro, donde Jesús alimenta a más de 5,000 en medio de tanta pobreza que había en los tiempos de Jesús y mucha necesidad. Aquí Jesús, conocemos muy bien, ¿verdad?, este milagro de la multiplicación, nuevamente, donde le trae la situación de que, ¿verdad?, había un muchacho con 5 panes y 2 peces. Y con esa porción Jesús ora y hubo abundante comida para aproximadamente 5,000 varones. Más adelante, obviamente a través de ese milagro tan maravilloso, imagínese usted, la gente lo seguía. Pero muchos de los que lo seguían precisamente por una necesidad física, una necesidad de alimento, de comida. Y Jesús, que no ignoraba la realidad que lo rodeaba, aprovecha la situación para enseñar nuevamente a sus discípulos y a aquellos que estaban alrededor. Y ahí entonces nos conectamos al versículo 25, cuando encontraron a Jesús al otro lado del mar, porque luego de ese milagro de la multiplicación de los panes y peces, Jesús le dice a los discípulos, ¿verdad?, para pasar al otro lado, los invita. Y muchas de las personas, de los que lo seguían, también
continuaron el camino para poderlo seguir. Dice que la gente que estaba al otro lado del mar sabía que había una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que solo los discípulos entraron en la barca. Así que llegaron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde comieron el pan y dieron gracias al Señor. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, ellos entraron a sus barcas y vinieron a Cafarnaúm buscando a Jesús. O sea que ellos lo estaban buscando por donde, olvídese, donde quiera que se hubiese metido Jesús, allí estaban ellos. Y cuando lo encuentran al otro lado del mar, Jesús aprovecha para entonces darle una enseñanza poderosa. Y les dice, en verdad les digo, me buscan no porque vieron las señales en el milagro que hice, sino porque comieron y se saciaron. O sea, que ellos no se enfocaron en que esas señales, esos milagros y prodigios que Jesús obraba, evidenciaban que era el Mesías, validaban lo que los profetas habían hablado acerca del Mesías que habría de venir. Ellos no se enfocaron en esas señales que testimoniaban acerca de él como hijo de Dios, sino por el contrario, en lo único que pensaban era en saciar su hambre física. Escúchame bien, su hambre física, su necesidad material, terrenal, pasajera. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo, mis amores. Nos enfocamos muchas veces y dedicamos toda nuestra energía y nuestro tiempo, como yo les daba la clase, le explicaba en la clase pasada, y hacemos de nuestras necesidades materiales nuestra prioridad. Y ahí dedicamos todo nuestro esfuerzo en el vestido, en el techo, que si es la ropa, en toda la vanidad que dice la Biblia que implica este mundo terrenal. Y ahí dejamos nuestra vida, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Por lo tanto, descuidamos lo que verdaderamente para todo creyente debe ser prioridad. No olvidemos, como dice la palabra, porque donde está allí, mira, el tesoro, el corazón está ahí. En aquello que es prioridad para ti, ahí es donde tú pones tu corazón, tu esfuerzo. Y escúchame bien, mi amor, por más fuerte que suene, por más confrontativo que suene, necesitamos ver nuestra verdad, aceptarla, aunque no nos guste. Porque, como dice un programa secular, como dice Jay Fonseca, los datos son los datos. O sea, los hechos son los hechos. Por más que yo pueda decir cuán espiritual yo sea, o yo creérmelo, la realidad va a ser que los hechos evidenciarán mi esfuerzo. Eso es una realidad. Y mi esfuerzo evidenciará lo que es prioridad. Por eso les compartí el Salmo 119, para que como el salmista, que en un tiempo de su vida la palabra no fue prioridad para él, pero que a pesar de los procesos que lo llevaron a convertirla en una prioridad, procesos de dolor, procesos de mucha disciplina de parte del Señor, porque siempre nos sucede lo mismo en el momento de la prueba,
en el momento de la aflicción, es donde más buscamos del Señor. Y nos metemos a la palabra para que Dios nos hable. Nos metemos a la palabra para que Dios nos guíe. La meta debe ser para todos nosotros cada día que no tenga que ser esa la razón que nos lleve a acercarnos a la palabra de Dios, sino por el contrario, lo que ella se convirtió en la vida del salmista, en un deleite, en una pasión. Pasó de un dolor, de una disciplina, de una obligación, de una necesidad para salir de la crisis presente. En medio de todo eso descubrió cuán hermosa era la palabra, cuán veraz, cuán confiable, cuán útil. Y entonces ella se convirtió en una prioridad. Vamos viendo. Vamos viendo. Entonces, amén, que es un proceso que vamos creciendo y vamos de gloria en gloria. Pero un creyente, imagínese, 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, y que todavía la palabra no sea prioridad, que todavía en un creyente de 20 años en la iglesia se dice dónde está, busquen el evangelio no, pero qué sé yo, segunda de Timoteo, y no sepa ni dónde está, si está en el nuevo, está en el viejo, y haya que esperar por una persona que lleva 20 años en el evangelio, que busquen el índice todavía, pues eso lo debe invitar a reflexionar, porque todo tiene su tiempo, hermano, todo tiene su tiempo. Y eso nos pasa porque yo estuve ahí, no es prioridad. Ignoramos el gran tesoro que tenemos en nuestras manos. Y como lo ignoramos, no lo valoramos, ni mucho menos lo disfrutamos. Entonces, como todo tiene su tiempo, al principio, pues obviamente no sabemos ni lo que es la Biblia. No sabemos ni lo que es la Biblia ni por dónde empezarla. Eso es normal. Y le empezamos a estudiar. Y nos empezamos a familiarizar con ella. La meta, que cada día vayamos creciendo, mejorando. Y la vayamos conociendo. Y cuando ya escuchemos que nos digan de un libro, sepamos identificar si está en el antiguo, si está en el nuevo. Al menos algo, vayamos cada vez progresando en ese aspecto. Ese es el punto, mis amados. Entonces vamos a detenernos aquí porque como estas son clases para trabajar con nosotros, tú mismo aquí, tú dices, ¿cuánto tiempo yo llevo en el Evangelio? Anótalo en la libreta. ¿Cuánto yo conozco de la Biblia? ¿Qué sé de ella? ¿Hasta dónde sé? Cuando estoy en el templo y citan la palabra, me bloqueo. No sé si está en el nuevo, si está en el viejo. Me da ansiedad que vean que yo no sé. Porque eso pasa, hermano. Eso pasa. Tengo que recurrir al índice después de 20 años en la iglesia. Créame que esa es la triste realidad de muchos en las iglesias. Entonces, si en la clase pasada decidí que ella iba a ser prioridad en mi vida, pues yo tengo que comenzar a identificar dónde están mis desfases. Porque es que yo no quiero seguir dando mucho conocimiento. No, yo quiero que conociendo y aplicando, ¿me entiende? Ese es el principio de nuestro colegio. A través del hacer, aplicamos y aprendemos.
Del ministerio nació el colegio, mis amados. La enseñanza del colegio nace de la visión del ministerio. Y lo mismo que le enseñamos a los niños es lo que nos aplicamos nosotros los adultos, porque la palabra lo dice. Aprendes aplicando. La mejor manera de aprender la Biblia y de comprenderla es aplicándola. ¡Qué belleza! Entonces, si le estamos invitando a los niños a que hagan eso, ¿cuánto más nosotros que somos los modelos? Vamos viendo. Entonces tú te vas a hacer hoy un autoexamen. Vamos a detenernos aquí en esta clase de hoy. Un autoexamen. ¿Cuánto tiempo llevo en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo llevo estudiando la Biblia? Porque, hermano, en otras facetas de nuestra vida nosotros nos ponemos retos y queremos terminar dominando algo. Lo que sea, lo que sea. Si es en nuestro trabajo, queremos dominar esa destreza que nos han enseñado. Si es un deporte, comenzamos sin coordinación, pero terminamos coordinando. En cualquier aspecto queremos que dominar y nos esforzamos. ¿Sí? Y ponemos todo ese empeño porque tenemos el interés, la pasión y el deseo por ello. Por eso esa gran verdad en esa encuesta, que el raíz del problema era que no era prioridad. Y vamos a orar por eso, para que Dios nos ayude a enamorarnos de la Biblia, a tener esa pasión que no se nos enseñó de niño, porque de niño es el mejor tiempo para instruirlos y hacerlos a ellos sensibles y disfrutar de la palabra. Como cuando vemos nuestros niños en el colegio, cuánto pasión tienen por la clase bíblica. Y no les gusta ni faltar porque se la pierden. Es una belleza. De igual manera, eso debe acontecer en nosotros como adultos. Y que nada la sustituya, nada. Nada sustituye una comida en casa que una comida enlatada o preparada afuera. No hay mejor comida que la que nos preparamos en casa. De igual manera, no hay mejor palabra que aquella que recibimos a través de la oración, en medio de ese tiempo de hablar con Dios. Y el Espíritu nos trae la palabra que necesita nuestra alma. Entonces es muy importante que hoy nos cuidemos de no comer mucha comida enlatada, ya preparada, que no es otra cosa que mensajes ya hechos y que escuchamos. Y no es que sea malo, yo los escucho. Son complementos en nuestra vida diaria, pero jamás debe sustituir nuestro tiempo a solas con Dios, estudiando la palabra del Señor. Entonces, en ese autoexamen que hoy nos vamos a hacer todos, incluyéndome yo, cuánta pasión tengo por esta palabra, cuánto la domino. Y créame, empezando por mí, siempre debemos tener metas para ir conociendo libros que nos están difíciles, libros que no nos atrevemos a acercarnos a ellos porque dudamos de nuestra capacidad intelectual para comprenderlo. Les dije que no depende de nuestra capacidad intelectual. Hoy vamos a ir viendo este tema, cómo lo vamos desarrollando, y vamos a ir entendiendo que más que el intelecto, lo que necesitamos es esa conexión con Dios. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco, porque se ha de discernir en nuestro espíritu. Así que es bien importante para aquellos que nos escuchan por primera vez. Si no han escuchado nuestras clases anteriores, les invito a que las busquen. Lo importante es que ellos puedan comprender que yo tengo un espíritu. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, yo tengo un espíritu, tengo un alma y tengo un cuerpo. Y en mi espíritu, en el espíritu, en la mente espiritual mía, yo discierno, yo renuevo mi mente, mi parte espiritual es renovada, es vivificada, y es en ella
donde yo recibo esa revelación. Claro, uso mi intelecto, pero sobre todas las cosas, mi parte espiritual. Es muy importante que lo comprendamos. Y si van conmigo a Génesis en el capítulo 2, me podrán entender un poquito mejor en la medida que vamos desarrollando el tema en el día de hoy. No dejen marcado Juan 6, que lo vamos a seguir estudiando, aunque hoy no nos dé tiempo. Continuamos el miércoles próximo con el favor de Dios y los espero a todos. Y en Génesis nos habla de la creación del hombre y de la mujer. Dios creó su cuerpo, ¿verdad? Y sabemos que lo creó de un poco de polvo, del polvo de la tierra. Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces dice que luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Marquen eso, mis amores. Con su propio aliento le dio vida. Ellos tenían ya un cuerpo físico, como tú tienes un cuerpo físico y yo tengo un cuerpo físico. Dios sopló y les dio vida y vivificó su alma. Cuando luego el hombre peca, entra el pecado a través del hombre y de la mujer, ¿verdad? Que unos culpan a Eva porque pecó, pero cuando le estudiamos más a profundidad y con más responsabilidad, aquí no se trató del hombre ni de la mujer, sino de esa curiosidad innata que tenemos los humanos, que nos lleva muchas veces a desobedecer la ley de Dios, los mandatos de Dios. Esa naturaleza humana que tanto la tiene el hombre como la mujer es la que nos lleva muchas veces a desobedecer. Entonces, cuando esa desobediencia se hizo, ese soplo de vida, esa vida espiritualmente hablando, que Dios los vivificó, eso, escúcheme bien, inmediatamente murió. Murió. No había vida ahí. Ellos no murieron físicamente, porque ellos después siguieron viviendo. Pero espiritualmente algo ocurrió. Algo ocurrió, tanto en Eva como en Adán, que no hay manera de mejor entenderla que cuando Dios se acerca a buscarlos en el huerto, no los encontraba. Y dice la Biblia más adelante que llamaba Adán, Adán. Y cuando Adán escuchó la voz del Padre, tuvo miedo. Algo ocurrió, algo murió, algo se perdió. Eso mismo acontece en tu vida y en la mía cuando la parte espiritual no está vivificada. Todos nacemos, dice la Escritura en Romanos, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, de su presencia. Así que todo ser humano cuando nace espiritualmente ¿qué? En ese pecado original, en esa ausencia de vida espiritual. Y todo ser humano, con el correr, ¿verdad?, del tiempo y su crecimiento, y entra en una etapa de conciencia de pecado, le corresponde nuevamente entonces ¿qué? Volverse a conectar espiritualmente, a vivificar su espíritu para poder acercarse nuevamente al Padre por medio de Jesucristo. De hecho, esa es una de las razones más hermosas
por la que Cristo vino aquí a la tierra. Porque el pecado nos separó del Padre y la paga del pecado fue la muerte, tanto física como espiritual. Entonces, a través de Cristo, somos vivificados nuevamente, recibimos vida espiritual, una vida espiritual eterna, y también la paga del pecado, que fue la muerte física, también se cancela a través de la obra redentora de Cristo allí en la cruz, porque Él pagó el precio. Y ahora, aunque morimos físicamente, tenemos esperanza de resurrección de vida. Qué lindo, resurrección de nuestros cuerpos para vida eterna. Entonces, ¿por qué yo le hago todo este recorrido, verdad? Toda esta introducción. Es que si no comprendemos esto, no vamos a comprender con más profundidad lo que significa que Jesús es el pan de vida. Y que Jesús, al ser el pan de vida, la palabra misma se convierte en nuestro sustento diario. Bendito Dios. Así que tenemos que ir poquito a poco con la ayuda del Señor. Lo primero que yo tengo que entender es que yo tengo un alma, tengo un espíritu y un cuerpo. Soy trino como mi Dios. Y que el espíritu, ¿cómo se vivifica ese espíritu? Por medio de Jesucristo recibimos el perdón de pecado y recibimos el Espíritu Santo que nos vivifica. Ese sopla sobre nosotros y es como si despertara aquello que estaba muerto y nos vivifica. Escúchame bien, mi amor. Recibes un poder sobrenatural. Escúchame bien. Recibes un poder sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Y ese poder ha de ser el que te sustente, el que te mantenga de pie por encima de toda aflicción, de todo problema. No hay por qué negar la cruz. No hay por qué temer al sufrimiento y al dolor, porque ahora hemos recibido un poder sobrenatural que nos ha de sostener y de fortalecer en todo tiempo. No hay por qué creer los engaños hoy de los falsos maestros, de que no hay sufrimiento, pare de sufrir. No, eso no es bíblico, mi amor. El enemigo sabe muy bien que hemos recibido un poder sobrenatural para vencerlo. Porque Cristo lo dijo claramente. En el mundo tendrán aflicciones, pero no se turben, no se preocupen. Yo vencí y ustedes han de vencer en mí. ¿Cómo hemos de vencer? En la misma manera que Él venció. Mediante el poder del Espíritu Santo, que lo sostuvo hasta el final en la cruz. Así que es medular, es importante que cada uno de los estudiantes de esta clase tengan establecido ese proceso en su vida de haber reconocido su necesidad de Dios, de haber reconocido su necesidad de perdón de pecados, de volverse a reconectar con el Padre mediante la persona de Jesucristo e inmediatamente recibir el Espíritu Santo. Y luego, cuando eso sucede, aquí es que viene la otra parte. Dice que Adán escuchó la voz de Dios, tuvo miedo. Y fue Dios el que se acercó. Como hoy Dios se acerca a tu vida y a la mía, en su amor y en su misericordia. Porque como Adán y Eva habían recibido una instrucción, pueden comer de todo. Esto es de ustedes, disfrútenlo. Solamente ya saben, no hagan esto.
Y hacemos lo mismo. Aquello que dicen que no debemos hacer es lo que queremos hacer. La batalla que tuvo Pablo en Romanos 7. Lo que debo hacer, no hago. Y lo que no debo hacer, eso hago. Ese es el conflicto nuestro cada día. Pablo trató de vencer en su fuerza y no pudo. Como tú tampoco ni yo. ¿Qué descubrió? Que para eso había recibido el Espíritu Santo. Para ayudarlo en su debilidad. Qué lindo. Y Dios se acercó a Adán. Porque sabía que en la condición en que él estaba, había perdido esa facultad de acercarse al Padre. Y Dios en su amor, de la misma manera que sabe que tal vez en tu condición de descuido o de desobediencia, de debilidad, te hayas alejado de Dios. Y por eso ya ni lees la palabra, ni la entiendes. Y Dios, con su amor, nuevamente se acerca a ti y a mí, como se acerca a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿No te has acercado? Porque tenían una relación muy íntima. Y nosotros muchas veces hemos aceptado al Señor, recibimos su Espíritu, teníamos una relación bien linda y de momento nos vamos deslizando. Nos vamos deslizando y alejando de Dios. Y ahí sale Dios. Fulana, ¿qué ha pasado? Te extraño, ya no hablas conmigo. Ya no me lees. Ya no hablamos como antes. Y aquí está Dios. Adán, ponle tu nombre. ¿Qué pasa? Ya no te deleitas en mí. Ya no es lo mismo. Fíjese que Dios, en su amor y en su compasión, no se acerca para regañarlos. No. Se acerca con misericordia. Para ver entonces cómo resolver aquello que siempre nosotros que echamos a perder. Siempre Dios busca la manera de dar una salida a lo que nosotros muchas veces. Y obviamente tuvo que tomar unas medidas de corrección, claro que sí. De disciplina, claro que sí. Para el bien de ellos mismos. Pero no los desechó, no los dejó de amar. Los corrigió y buscó siempre la manera de ayudarlos, como hoy quiere hacerlo en tu vida y en la mía. Muchos hemos recibido el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, y aún así nos deslizamos con mucha facilidad. Así somos, mis amores. Y reconocer nuestra debilidad y fragilidad humana nos ayudará a permanecer en Él. Escúchenme bien. El ponernos en una actitud de culpa, de orgullo, de autocompasión y de víctima no nos funciona. Lo mejor es, como hizo Pablo: miserable de mí, ¿quién me ayudará? O sea, yo no puedo resolverlo. Y una vez entendió que el Espíritu Santo estaba con él para ayudarlo, no volvemos a ver a Pablo en esa crisis en el capítulo 7, sino por el contrario. En su crecimiento espiritual y firmeza en permanecer en el camino de la fe,
aceptó su debilidad humana, no el pecado, escuche bien, su debilidad humana. Pablo en ningún momento aceptó vivir en una vida pecaminosa, simple y llanamente, porque no tenía la fuerza para vencerlo, o porque tenía una naturaleza inclinada a pecar. No. Él simplemente, dice en el capítulo 21, me doy cuenta, ¿después de qué? De descubrir su naturaleza pecaminosa, más consciente. Porque recuerden que Pablo vivía cumpliendo la ley, viviendo en la ley. Y ahora en esta conciencia nueva, en Cristo, todo es diferente. Todo es diferente. Porque ahora se vive por la gracia y no por la ley, porque la ley era el hacer cosas. Lo que me quitaba pecado, me limpiaba del pecado, en los sacrificios, los rituales. Pero ahora es en la gracia. Y en la gracia es no hacer nada. Eso está muy fuerte para una persona en el judaísmo que confía en el hacer, en el obrar. Y no tan solo en el judaísmo, hermano. Muchos que vivimos en el catolicismo, por ejemplo, y vamos a meternos también en el pentecostalismo, en el protestantismo, en el evangelio. Lo mismo, muchas veces también caemos los evangélicos, protestantes, pentecostales, en confiar en el hacer obra o en vernos de tal manera como que confiamos en el hacer todavía para creer que estamos bien. Y muchas veces se nos olvida que estamos viviendo en la gracia. Y es bien difícil porque en la gracia no se puede hacer absolutamente nada para estar bien con Dios, sino que es un recibir. Y como que nuestra naturaleza humana, el recibir nos incomoda porque es como un orgullo que tenemos innato de que nos deleitamos en dar, en hacer para alimentar nuestro ego. Y Dios, que es tan sabio y tan bello para enseñarnos a ser humildes como el Hijo, nos ha puesto en una posición de no hacer nada para ser aceptados en Él, solamente aceptando a Cristo. Ay, hermano, tan difícil muchas veces, aunque parece tan sencillo entenderlo. Entonces Pablo tuvo toda esa confusión. Me doy cuenta, y es hasta que no nos demos cuenta de nuestra fragilidad humana, que no es hasta ese punto que bajamos cabeza para poder comenzar a depender de Dios. Y no nos estamos yendo para nada lejos del tema, porque es que en la medida que yo puedo comprender esta gran verdad en mi vida, yo voy a entender la necesidad de comer mi pan diario, o sea, leer la palabra. ¿Van viendo la belleza de esto? De poder comprender esta profundidad. De cómo se interrelaciona una cosa con la otra para descubrir mi verdad. Donde muchas veces no es tan solo que ella no es prioridad en mi vida, sino que yo de una manera sutil me las ingenio siempre para sobrevivir. Por lo tanto, no necesito de ella. Así que aquí hay un elemento también de humildad, de fragilidad, de debilidad, que tiene que ser establecido en mi persona. Porque mientras yo pueda resolverme en mi fuerza, con mis recursos, con mis malas mañas, yo no necesito conocerla. Por eso muchos, como me pasaba a mí,
la buscábamos solamente en medio de una crisis, porque los demás yo los resolvía. Y es por eso que muchas veces, lamentablemente, Dios permite las crisis, porque no hay de otra, sino no buscamos. Y todo lo hacemos. ¿Cuál es la meta? Que eso vaya siendo transformado en tu vida y en la mía. Cuando Pablo dijo, me doy cuenta. Y eso fue al final del capítulo 7, hermano. Tuvo una lucha campal. ¿Me entiende? Nosotros de igual manera. Ese proceso lo vivimos. Y debemos nosotros también llegar a esa conclusión. Es como un cambio de mentalidad que él tuvo. Y cuando cambia tu mente, obviamente va a cambiar todo lo demás en ti. Mientras yo no internalice quién soy yo, cuán frágil soy, yo podré seguir resolviendo en mi fuerza sin permanecer en su presencia. Me doy cuenta que aunque en lo más profundo de mi corazón yo amo a Dios, porque escuche aquí, esto no es cuestión de hipocresía, no. Ay, si no estuvieran cogiendo las clases, si no fuéramos al templo, si no nos identificábamos como creyentes. No, esto no es cuestión de usted ser hipócrita o de caer ahora en una condenación. No, es de poder comprender de qué estamos hechos, cómo somos y aceptar nuestra realidad. Él lo entendió. Me doy cuenta que en lo más profundo yo amo a Dios. Pero también me doy cuenta de que muchas veces, por más que me lo propongo, no hago. Por ejemplo, en el tema que estamos haciendo ahora, no leo la Biblia. Yo entiendo que yo amo a Dios, quiero buscar de Dios, quiero crecer en su gracia, quiero servirle. Ahí no hay hipocresía. Tú dices, no, pero es que pero entonces, ¿y por qué no la leo? Si yo amo a Dios, ¿por qué yo no leo la Biblia? ¿No te pasa eso? Si yo amo a Dios, ¿por qué yo no me deleito en ella? Si yo digo que yo amo a Dios y usted sigue por ahí y se le acaba la mente y ahí el enemigo empieza a tomar ventaja y tú eres un hipócrita y estás en condenación y ahí entonces tú no sirves para nada y tú no quieres servir en la iglesia para nada porque tú a solas sabes que no lees esa Biblia, tú no la abres. Bueno, y se forma un revolú en esa mente, hermano. Y cuánto ventaja toma el enemigo en tu vida como la tomó en la mía. Porque ¿sabes qué? A pesar de que yo por años tuve tantas crisis y la leía, porque fíjese, por lo general la leía, pero atesorarla, valorarla, disfrutarla, tener la prioridad por encima de todo conocimiento humano, eso no estaba tan establecido. Y fue un proceso. Y a pesar de Dios nunca me dejó, nunca me abandonó y me fue guiando y me fue transformando. Eso es lo que va a pasar en ti. Por eso no te desanimes. No te desanimes.
ni permitas que el enemigo te condene. ¿Me entiendes? Y voy más. Disponte a seguir sirviendo en la obra. No le creas al enemigo. Tú, si supieran que tú no lees la Biblia y ahí estás ofreciéndote que para dar una clase, que esto y lo otro. Tú sabes lo que pasa, que eso muchas veces motiva a tú estudiarla, a tú comprometerla. Mi esposo tiene un refrán que a mí me gusta mucho. Él dice, muchas veces en la vida hay que tirarse los perros detrás porque si no uno no camina. Y entonces, cuando te pidan dar una clase, aunque sea para los niños en la escuela bíblica, amén, claro que sí. Porque es que si tú comienzas en lo poco, Dios te va a llevar a más. No te vas a lanzar a dar clases más profundas de escatología, ni apologética, ¿me entiendes? Pero una clasecita bíblica a los niños, ¿me entiendes? Una clasecita a los jóvenes. Es más, hasta dirigir un culto de oración, porque vas a llevar alguna palabra, algo que te acerque, algo que te comprometa. No le cierres esa puerta, porque ahí sí, si supieran que yo no leo la Biblia, si supieran que yo ni la entiendo, que yo no paso de los salmos, y uno sigue por ahí, pero es parte de esa motivación, ¿me entiende? De esa motivación. Yo por años he llevado el mensaje, he predicado, y el predicar me lleva a leer, a estudiar, y siempre, gracias al Señor, eso me mantuvo conectada a la palabra. Muchas veces, aunque no dominaba mucho el conocimiento, ni muchos libros, pero me mantenía conectada leyendo. Y eso me llevó a más y a más. Y gracias al Señor, cada día con más pasión de conocer más de la Biblia. Yo creo que me falta muchísimo, porque imagínense, me falta muchísimo. Yo escucho al doctor Yates y ay Señor, yo no será de Biblia. Y uno siempre se tiene que sentir falto. ¿Me entiende? Falto de conocimiento, porque eso es parte de ese crecimiento espiritual. Aquí lo importante es no desanimarnos. Y aunque el ejercicio de hoy me confronte con una gran verdad de descuido, de desinterés, lo que sea que tú hayas descubierto hoy, que hayas quedado con los ojos, ¿verdad? Como decimos acá, hay que ver la realidad, hay que confrontarla y empezar a trabajar sobre ella. Ese es el punto de la clase de hoy. Y como Pablo, simplemente en medio de esa realidad que él descubrió, de esa fragilidad que por más que él trata no puede en su fuerza, y jamás vas a poder en tu fuerza, porque esto es un proceso espiritual, necesitas de la ayuda de Dios. Por eso él puso entonces, escúcheme, en el capítulo 7, él ponía la esperanza en él. Por eso, antes del capítulo al final, los versículos finales, usted lee que la batalla era que si hago o no hago, si hago o no hago. Era él, confiando en su fuerza, en su capacidad, en su disposición. Y terminó derrotado, como vas a terminar tú derrotado y yo también. Hasta que él pudo comprender que su esperanza estaba solamente en Jesucristo. El único que fue capaz de acercarnos a Dios nuevamente y vivificar nuestro espíritu y darnos esperanza de vida eterna, ese mismo hará posible que nosotros lleguemos a deleitarnos en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Él es el verbo. Él es la palabra viva. Ay, qué lindo. Ya tú verás qué linda está esta clase. Como la vayamos a ir estudiando, te vas a gozar. Dice Pablo al final, bueno, ¿quién me librará entonces de esta situación, de este cuerpo que aunque amo a Dios, no deseo leer su palabra?
¿No tengo esperanza? ¿Será que soy un hipócrita? ¿No soy digno de su amor y su misericordia? Y por ahí seguimos. No, simple y llanamente, eso es lo que somos como humanos. Y al aceptar esa gran verdad en nuestra vida, nos lleva a amar y amar más a Dios. Porque a pesar de nuestra fragilidad y debilidad humana, nos amó primero. Dios no esperó. Dios no nos condicionó. Primero, dijo, cuando se deleiten en la palabra, cuando aprendan a amarme, entonces yo los voy... No. Dice la Biblia que nos amó primero, aun cuando vivíamos lejos de Él. Como pecadores y en enemigos de Dios, porque aquel que practica el pecado se convierte en un enemigo de Dios. Aquel que no aborrece el pecado y se deleita en la maldad se convierte en enemigo de Dios. Aun cuando éramos enemigos de Dios y vivíamos lejos de Él, nos amó. Y como yo digo, si me amó siendo enemiga de Él y no me desechó, sino que buscó la manera de acercarme a Él, ¿cómo me va a desechar ahora si soy su hija? No, Él siempre estará ahí para ayudarme. Porque yo deseo estar a su lado. Lo que tengo es que pedírselo que me ayude. Y reconocer que yo no puedo en mi fuerza. Pero no retirarme desesperanzada como Judas, que en lugar de reconocer su maldad y aprovechar el amor de Cristo, prefirió alejarse. No. Hoy descubrimos y entendemos que en nuestra fuerza no podemos y que por mejor disposición que pongamos, en nuestra fuerza no podremos. Y que eso no significa que somos hipócritas o que no amamos al Señor. Simplemente somos humanos. Qué lindo que Dios amó la humanidad a pesar de que vivía lejos de Él. Y buscó la manera a través de Cristo de acercarnos. Y ahora que nos acercó por el medio de Cristo, nos ayuda a permanecer en Él. Y Pablo dijo, bueno, no puedo dejar de hacer aquello que no debo hacer porque mi cuerpo es débil para obedecer. Qué tremendo. Pablo entendió. Fíjese que Pablo, en su lucha con el pecado, no era por orgullo, por vanidad, era que él estaba tan agradecido de lo que Cristo hizo en su vida que él no quería pecar más ni un solo pecadito. Él quería hacer todo tan bien porque amaba a Dios. Pero descubrió una gran verdad y pudo de esa manera comprender aún mejor la obra salvífica de Cristo y así amarlo más. Qué lindo. Y aunque le dio tristeza, porque da tristeza, hermano, cuando uno ama cada día más a Dios y comprende más la obra redentora, uno no quisiera pecar ni con el pensamiento. Y por eso cuando uno peca, sea de pensamiento, de palabra, uno se duele, uno se entristece. Uno dice, bendito sea el Señor otra vez, yo otra vez, Padre, a mí me pasa y yo, ay Señor, otra vez volví, hablé de esto, aquí solté la lengua con esto, no debía haber dicho eso y me duele, porque no quiero hacerlo. Pero reconozco, lamentablemente, que esa es mi fragilidad humana. Y eso es lo que me lleva a anhelar que Cristo vuelva y me libre de este cuerpo de pecado para ya no ofenderlo más con mis pecados. Pero mientras eso ocurre, en mi humildad, bajo cabeza, no me alejo, no. La palabra dice en Romanos que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios.
Nada me podrá separar de su amor, ni aun mi fragilidad humana, porque para eso está Cristo. Y yo lo que tengo es que ser humilde y reconocer mi debilidad, mi fragilidad y decirle, ayúdame, Señor, cada día a permanecer en ti por tu gracia, por Cristo. Y Pablo no se fue desesperanzado, triste y acongojado al descubrir su naturaleza pecaminosa, sino por el contrario, amó más a Cristo al saber que la sangre de Cristo fluye y fluye en cada momento de debilidad y de pecado, y así me ayuda a permanecer en Dios. Eso se llama humildad. Humildad no es esconderme, no es aparentar que leo Biblia, no es aparentar que sé Biblia, cuando eso no es verdad. No es ocultarme y tampoco no es negarme, no, yo no hago esto, yo no hago lo otro, simplemente por no aceptar una gran verdad, sino que en mi humildad yo reconozco mi situación y le pido a Dios que me ayude y me pongo en la disposición. Simplemente se sintió triste, claro que sí. Nos sentimos tristes, claro que sí, cuando amamos al Señor y pecamos. Pero no se quedó tendido en el suelo en desesperanza, no. Le dio gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. ¿De qué? Del poder del pecado. Ya Cristo hizo esa obra en la cruz del Calvario. No es que Cristo me librará. Cristo me ha librado. En otras palabras, hay esperanza para nuestra fragilidad, para nuestra debilidad. Por eso Él dice, los que vivimos unidos a Cristo por medio de la fe, no seremos castigados en el día del juicio final, no, sino que ahora por estar unidos a Cristo, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Mi alma alaba a Dios. Qué linda esta palabra. Bendito Dios. Es ahora por medio de la ayuda del Espíritu Santo que tenemos un poder sobrenatural para hacer aquello que Dios nos invita a hacer. ¿Cómo qué? Como lo que estamos hablando. ¿De qué? De leer la palabra. Yo no quiero, no tengo el deseo. Eso no me debe alejar de Dios en desesperanza, apagar este mensaje y decir, ay, olvídate si yo no leo. ¿Cuántas veces la he intentado? No, por el contrario, nos trae esperanza de saber que las veces que lo he intentado, muchas veces ha sido en mi fuerza, como Pablo. Lo intentó en su fuerza una y otra vez, hasta que entendió que no dependía de él, sino de confiar en el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo produce en nosotros tanto el querer como el hacerlo. No es que nosotros somos robots, no es que nosotros somos marionetas, no. Es que cuando disponemos ese corazón y ese deseo para con Dios, Él nos ayuda. ¿Cómo? Nos redarguye. Mira cómo Él va a provocar ese querer como el hacer. No es que va a venir y como tú eres una marioneta y tú eres un robot, va a provocar ese deseo en ti y va a ser una cosa tremenda. No funciona así. Funciona, por ejemplo, yo lo he vivido muchas veces. Te redarguye cuando tú estás perdiendo el tiempo literalmente. A veces hasta en un videojuego o viendo un programa o pegado por Facebook, que tú sabes claramente
que ese tiempo puedes aprovecharlo leyendo la Biblia. Y ahí está uno, como yo a veces decía a las hermanas, explotando pelotitas en un jueguito. Cuando ese tiempo lo puedes aprovechar. O tú en las redes, el Espíritu Santo comienza a redarguirte, te empieza a hacer sentir mal. Tú no sientes como que una vocecita que empieza a hablarte. ¿Me entiendes? Y tú empiezas como que a sentirte incómodo. Ese es el momento de tú ser sensible a esa voz y apagar. Porque hay que hacer una parte humana, hermano. Esa es indispensable. O sea, hay una parte que toca. ¿Cuán sensible tú eres a esa inquietud? A mí me pasa. Chacho, yo siento ese malestar. Empiezo a sentir esa incomodidad. Y después hasta me acuerda, escúchame bien, a mí me ha pasado. Pero tú cuando estabas orando no le pediste al Señor que te ayudara a estar más tiempo en la palabra. Ahí me la trae clarita esa oración. Y yo quedo retratada. Y eso es así. Pues entonces, ¿por qué no aprovechas este tiempito que tienes? Y en vez de estar aquí, no estás acá. Y Él sigue que convenciéndome de mi debilidad humana, que lo que quiere es quedarse ahí pegado. ¿Me entendiste? Y es ahí donde me toca a mí decidir, porque hay una parte que toca. ¿A quién yo voy a agradar? ¿A quién yo voy a obedecer? Y el Espíritu Santo ahí sigue redarguyéndote. Y tú terminas apagando y moviéndote a leer la palabra. Así que en esta belleza de esta clase, confío hoy. Ya no nos va a dar tiempo porque ya nos tomó la hora. Pero la próxima semana seguimos con Juan 6. Con el favor de Dios. Y seguimos estudiando el pan de vida, Éxodo, que vamos a estar estudiando sobre el maná, estudiando sobre el soplo del Espíritu. Bueno, una belleza. Así que esta clase confío en que sea de mucha bendición y que hoy, en el nombre de Jesús, puedas haber reflexionado un poquito más, hayas tomado mayor conciencia del proceso en el que vas caminando en el estudio de la palabra. Y algo muy importante, poder comprender que no será mi fuerza, sino en las de Él, y poniendo la disposición para que se haga una realidad en mi vida. Bueno, que el Señor me los bendiga. Ya entonces el miércoles próximo nos volvemos a encontrar a través aquí del canal. Y ya sabes, puedes compartir a través de los comentarios cuánto está haciendo esta clase de bendición a tu vida, y así también me das a mí esa retroalimentación, ¿verdad? O compartir cualquier detalle que yo pueda utilizar para seguir dando las clases y así poder suplir cada necesidad. Yo sé que a veces es incómodo, ¿verdad? Porque no queremos exponernos ni todo eso, no tienen que entrar en tanto detalle, pero siempre es bueno compartir en los comentarios para bendición de muchos y también para nosotros los que trabajamos en todas estas clases. Es bien alentador. A mí cuando me escriben y me dicen, aunque no lo hacen a través del canal, la bendición que está haciendo la clase para sus vidas, ustedes no saben cuán motivador es eso para nosotros, porque no ignoren cuántas veces el enemigo nos ataca para hacernos quitar del canal, que estás perdiendo el tiempo. Esas son mis batallas, hermano, que estás perdiendo el tiempo, que a nadie le interesa ese tema. Hermano, con esas luchas, eso es cada día, que a nadie le interesa, que eso es aburrido, que eso no es atractivo. Bueno, hermano, ustedes no saben los dardos. Y cuando yo recibo esos mensajes, usted no sabe que usted se está convirtiendo ahí en un instrumento de Dios para motivarme. Son los refrigerios, los alientos que yo recibo, porque aunque sea un comentario que yo leo, yo digo, Señor, aunque sea un alma que yo esté bendiciendo, yo voy a seguir.
esto no se trata de muchos, sino de aquellos que tengan hambre de ti. Así que gracias cada uno por los comentarios que siempre me hacen llegar. Se convierten en aliciente y se convierten en armas que yo utilizo muchas veces contra Satanás para contrarrestar sus mentiras de que esto a nadie le interesa, que es aburrido, que como yo lo que enseño es pura palabra, que a la gente no le interesa, que los entretenga en algo más agradable. No, el Señor reprenda. Hay que seguir enseñando palabra y más en medio de estos tiempos con la ayuda del Señor. Así que gracias a todos aquellos que siempre me hacen llegar sus impresiones y sus experiencias a través de estas enseñanzas. Bueno, que el Señor me los bendiga y esperando siempre que esto sea de bendición para su vida.